Mujeres después de los 40 años comienzan a sentirse cansadas, con dolores y a acumular grasa abdominal. Piensan que es producto del envejecimiento. Sin embargo, hay algo que no están viendo, que es la pérdida de músculo. Soy médica del ejercicio y veo esto todos los días con mis pacientes. Es por eso que el día de hoy te voy a contar sobre cómo la menopausia y la transición a la menopausia afecta a nuestra musculatura. Y además, cómo la alimentación, cómo las hormonas, cómo el consumo de proteína afecta principalmente al músculo. Cómo ayudarte a prevenirlo y si ya tienes una baja musculatura, cómo aumentarla y cómo ayudarte a que puedas tratarla. Así que vamos. María es una mujer de 30 años que se caracteriza por ser funcional, es responsable y es productiva. Es una mujer que está haciendo todas las cosas que quiere hacer en su trabajo y todos sus proyectos. Sin embargo, María siempre ha tenido un drama y eso ha sido con su peso. Su peso hoy día no era como el que era cuando tenía 20 años. Ha ido aumentando progresivamente y siempre sueña con ponerse esa ropa que alguna vez le quedaba bien a sus 20 años. También refiere que tiene algunas molestias pequeñas, de repente le duele la espalda, de repente se siente un poquitito más cansada y puede variar su nivel de energía durante su ciclo menstrual. Pero no tiene grandes molestias. Sin embargo, si vemos a María 20 años después, cuando ya tiene 50 años, sigue siendo una mujer que es funcional, sigue trabajando y haciendo todos sus proyectos, sigue siendo responsable, es una mujer productiva socialmente. Sin embargo, María siente que su peso se ha descontrolado. Ha seguido subiendo de peso y ya no solamente tiene molestias, sino que tiene dolores varios, tanto en las rodillas, en la espalda, dolor como si fuese en las mismas carnes del cuerpo. Su energía ya no es la misma cuando tenía 30 años, hoy día se cansa más. Dice que se siente pesada o debilitada, sobre todo al subir las escaleras y al hacer otras actividades que signifiquen un mayor nivel de energía. Y eso la frustra. La frustra finalmente porque ella siempre ha sido una persona que ha logrado cosas en su vida, pero no ha podido lograr este tema del peso y todas las molestias que eso influye. Entonces María toma la decisión de ir al médico, que es lo que nosotros vemos generalmente con nuestros pacientes. Y empieza a referirle a este doctor todas sus molestias y todos sus dolores. Le dice además que se siente cansada pensando en que pueda tener algo, quizás algún déficit de vitamina o algo que ella pueda hacer para que pueda sentirse mejor. Refiere además sutilmente que ha seguido subiendo de peso y que eso la incomoda, que le gustaría ser como antes ella era, que qué pasa con sus hormonas finalmente, porque no entiende por qué está así, siendo que ella es muy responsable, ordenada y finalmente no come nada distinto a que pueda ser la causa de esta alza de peso. Entonces el doctor le dice, bueno, hagamos tus exámenes para ver qué es lo que está pasando. Y finalmente cuando María vuelve a la consulta, se ve que tiene algunos pequeños inconvenientes médicos como alza del colesterol, una resistencia a la insulina y también hígado graso. Pero finalmente su doctor le dice, María, no es nada grave. Finalmente hay unos pequeños detalles, algo que lo podemos resolver, pero que no pasa a mayores. María le pregunta, pero doctor, entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? Y el doctor le dice, María, lo que pasa es que tú estás en un periodo de menopausia, por lo tanto tu cuerpo está cambiando y por ende también es más fácil que subas de peso. Entonces, además de lo que vas a tener que hacer, María, es ayudarte y bajar de peso para que no vayas a tener más enfermedades mucho más graves a largo plazo. Y bueno, yo te voy a dejar algún medicamento para que te ayude a aliviar estos dolores que me estás refiriendo. Pero también tienes que comer mejor. Y además tienes que hacer ejercicio, algo que te guste o, por ejemplo, salir a caminar más. Entonces María sale de la consulta con esta hoja llena de indicaciones y de medicamentos, preguntándose, pero ¿por qué
peso si yo al final no como nada? Siempre he estado preocupada del peso y ahora resulta que tengo que bajar más de peso. Además, me dieron un montón de medicamentos que nunca he tomado y que me da mucha lástima tener que tomarlo. Y además comer mejor, siendo cuántas veces he intentado con dietas y nutricionistas mejorar y finalmente no he llegado a nada. Y menos con el ejercicio. ¿Qué es eso de hacer ejercicio? ¿Me bastará con salir solo a caminar? ¿Cuántas veces tendré que ir? ¿Qué más tendré que hacer con respecto a eso? Entonces, tú te preguntas, oye, ¿esta historia te suena similar? ¿Has escuchado alguna vez alguna historia de alguna amiga, de ti misma o de alguien que tú conozcas? ¿Existe alguna explicación de lo que realmente le está pasando a María en este proceso? Y bueno, yo te voy a explicar qué es lo que pasa en este proceso. María comenzó un proceso de transición hacia la menopausia, ya que empieza muchos años antes de que tengamos la menopausia. La menopausia más o menos tiene un promedio de 50 años. Imagínate que esta transición puede durar 10 años o más cuando se empiezan a afectar estas hormonas. Y después viene otro periodo que se llama posmenopausia. Bien, cuando nosotros hablamos de un proceso de un año después de la menopausia y en adelante, todo este proceso se llama perimenopausia. Y si tuviéramos que hablar del proceso completo, hablamos del climaterio. Ahora, si nosotros le sumamos el producto que siempre nos va a ocurrir, que es el envejecimiento, finalmente vamos a tener una serie de cambios que pasan desde los cambios hormonales, corporales, como nuestro cuerpo va cambiando en la medida que pasa el tiempo, cambios metabólicos y cambios también mentales o neurológicos. Bien, por eso que durante todo este proceso nosotros vamos cambiando en distintas fases y también eso nos va afectando a nivel emocional. Ahora, la menopausia como tal ocurre cuando pasan 12 meses seguido que ya no tienes menstruación, porque básicamente los ovarios dejaron de hacer su función de forma reproductiva. Cuando hablamos, por otra parte, de transición a la menopausia, es una etapa previa a la menopausia donde las hormonas empiezan a cambiar y aparecen síntomas como ciclos irregulares, bochornos, cansancio o cambios en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la clave que nada nos dice que está de manera intrínseca durante todo este proceso y que de hecho es el órgano en el que menos pensamos? El músculo, es un órgano extenso que empieza desde la cabeza y termina hasta los pies. Es uno de los músculos más grandes y no solamente tiene una función musculoesquelética, sino que tiene una función endocrina. Ahora, si nosotros agregamos este proceso que a todos nos va a ocurrir de envejecimiento y vamos agregando estos fenómenos que ocurren durante la transición hacia la menopausia y la menopausia, vamos a ver que va a ocurrir algo que se va a llamar la degeneración muscular progresiva. Y eso se conoce como sarcopenia. Y muchas veces parte de los síntomas que María está sintiendo no es solamente por este envejecimiento, no es solamente por los cambios hormonales, sino que se debe a que María está perdiendo musculatura. Entonces, esta sarcopenia es un trastorno del músculo esquelético que es progresivo y es generalizado. Se asocia a mayor riesgo de caída, más riesgo de fractura, más discapacidad, más problemas metabólicos, por eso que aumenta también los riesgos de resistencia a la insulina, de hígado graso, de diabetes, de hipertensión y por ende aumenta la mortalidad. Y si se fijan bien, tiene una prevalencia súper alta que va desde el 9 al 40%, que es un número súper dispar. Finalmente, las prevalencias la presencia de sarcopenia va a depender mucho de los distintos tipos de estudios en los cuales se va obteniendo la información, pero ya si estamos hablando de un 40%, o sea, estamos hablando prácticamente que casi la mitad de las personas en este proceso menopáusico
puede tener una sarcopenia de la cual no se está siendo diagnosticada. Y si se fijan bien, desde los 60 a los 80 años, la prevalencia es mucho más alta versus que en los hombres. Y en mujeres que tienen obesidad con síndrome ovario poliquístico, que ahora hace poquitito y más adelante les voy a hablar de eso, se le cambió el nombre, bueno, tienen presencia de sarcopenia en un 53%, o sea, básicamente en la mitad de los casos. Estamos hablando de mujeres que todavía menstruan y que todavía tienen sus ciclos hormonales. Entonces, ¿cuál es la relevancia del músculo en todo este proceso? Bueno, en este gráfico, que aquí yo lo estoy exponiendo, ocurren dos momentos claves en la vida. Bueno, cuando cumplimos 30 años, llegamos al pic, digamos, de masa muscular, pero de ahí en adelante la reducción empieza a ser de un 3 a un 8% por década. Luego, llegamos acá a los 60 años, donde si ustedes se fijan, aquí estamos viendo la curva en rojo, que es el de las mujeres, el descenso es mucho más pronunciado. Por eso que cuando tenemos 70 años, además, por ese descenso hiperpronunciado, podemos ver que se pierde la musculatura de un 0,5 al 1%, pero por año. O sea, es muy distinto a cómo vamos perdiendo musculatura desde los 30 años, que se pierden porcentualmente por década, a versus cuando se aumenta el declive desde los 60 años para después desde los 70 años estar perdiendo prácticamente un 1% de músculo anual. Y es importante también saber que durante todo este proceso, cuando nosotros estamos aquí en transición menopáusica, o sea, desde los 50 más o menos, que es el promedio, hacia atrás, tenemos una reducción de la masa magra, que en eso se incluye la musculatura, de un 0,5% al año, y ya vamos aumentando la grasa un 1,7% en el año. Es decir, desde los 30 años en adelante, tenemos reducción de musculatura y tenemos aumento de la grasa total. Entonces, cosas interesantes para que tú vayas a entender cómo funciona y por qué gran parte de los síntomas que tiene María tiene una visión fisiopatológica de lo que ocurre. Cuando tú estás en una etapa, vamos a llamarlo como ya fértil, en la que tenemos nuestras hormonas activas, estas fibras que se ven acá, ya si yo tuviera que cortar un músculo, lo veo en un microscopio, voy a ver que son varias fibras, ya, estos son partes de un músculo, fibras que están en un corte acá longitudinal, fibras. Ya, estas fibras, si yo tuviese que mirarlas aún más en profundidad, están llenas de mitocondria. Imagínense que la mitocondria es la unidad básica, una de las unidades básicas más importantes que generan energía. Ya, o sea, el cuerpo, si tuviésemos que reducirlo así como a una pila energética, bueno, las mitocondrias serían las pilas que naturalmente tenemos. Entonces, este músculo, estando en una etapa más joven, tiene mitocondrias saludables que son capaces de generar energía por sí sola y por ende no sentimos grandes cambios de energía. En general uno se siente bastante energético en ese periodo. Y si yo cortara, si yo pusiera un pedacito de músculo y le hago un corte acá y lo veo de manera frontal, podríamos ver que tenemos presencia de músculo, que todas son fibras chiquititas que se ven acá, que van todas aglomeradas, con poca grasa. Y la grasa que se ve básicamente en lo que va entre medio de las fibras y lo que va alrededor de un paquete de fibras. ¿Ya? Por lo tanto, joven, tenemos un buen porcentaje de mitocondrias que nos llenan de energía, tenemos buen músculo y tenemos poca grasa. Pero en la medida que nosotros empezamos a envejecer, van ocurriendo varios momentos. Uno son los cambios propios hormonales que van ocurriendo. Pero además también hay ciertos factores en la alimentación, en la actividad física y en el ejercicio que afectan en más o en menor medida si este proceso va a empeorar. Entonces, cuando tenemos bajos niveles de actividad física y de ejercicio, tenemos alimentaciones con baja cantidad de proteína y de vitamina, y además si le sumamos estos cambios hormonales,
finalmente lo que nos ocurre es que estas fibras musculares se empiezan a atrofiar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se ven todos estos paquetes de fibras, todos más gorditos o que estén en mayor abundancia, sino que si se fijan acá, se empiezan a ver mucho más pequeños y alrededor de todos estos paquetes fibrosos se empieza a acumular grasa. Entonces, si ustedes se fijan, en términos de volumen, se ve igual, pero si yo tuviese que ver por dentro, tengo menos fibras musculares y tengo más porcentaje de grasa. Y eso no es todo. Estas mitocondrias que antes me llenaban de energía, cuando uno no las activa con el ejercicio, se empiezan a hacer más pequeñas, más insuficientes. Entonces ya no son capaces de generar el mismo nivel de energía cuando uno está en etapas más jóvenes o bien cuando tú no estás haciendo ejercicio. Y pasa algo que nadie te explica. De hecho, esta foto que se ve acá es lo que nosotros llamamos la unión neuromuscular. Es decir, tengo una neurona que viene del sistema nervioso y que va a inervar, o mejor dicho, se va a pegar a distintas fibras musculares. Y lo que hace básicamente es que manda la información, así como la corriente eléctrica, para que el músculo se contraiga. Entonces es muy importante para que nosotros podamos movernos básicamente. Pero cuando uno está en esta etapa de sarcopenia, esta unión neuromuscular se pierde. Por lo tanto, tienes menos capacidad para contraer tu músculo. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo traduce eso físicamente? En que tienes menos fuerza. Por eso que María además se sentía mucho más debilitada, mucho más pesada, porque para activar estas fibras musculares, que lo vamos a ver más adelante, se necesita la suficiente cantidad de energía que nos da esta neurona o este sistema nervioso para que pueda activarse el músculo. Y además ocurren otros elementos, que este músculo que se va perdiendo y todo este elemento que hay de grasa entre medio, va haciendo que la misma fibra muscular se vaya haciendo más rígida, se vaya fibrosando, se llama. Y también todas las venitas, las arterias que ayudan para la nutrición del músculo, finalmente empiezan a fallar. Esto se empieza a enfermar, por lo tanto se inflama y finalmente termina en una degradación de las mismas proteínas del músculo. Entonces, con esta foto tú puedes entender qué es lo que le pasa al músculo finalmente con todos estos cambios hormonales, en cómo la actividad física y el ejercicio afecta y cómo la alimentación también. Ahora, vamos a tocar el primer punto, que son las hormonas. Bueno, cuando nosotros estamos en una transición a la menopausia, lo que vamos viendo es una disminución de los niveles estrógenos, que son las hormonas propias de nosotras, en el fondo, las mujeres. Ahora, también podemos ir viendo que la calidad de la mitocondria también va disminuyendo por la imagen anterior que te había presentado. Aumenta la inflamación, que también te la mostré, disminuye la función de las células satélites. Fíjate que cuando nosotros tenemos nuestras fibras musculares, alrededor de cada célula, de cada paquete, hay unas celulitas encargadas de aportarle nutrición a la misma célula muscular. Y cuando nosotros estamos en este proceso de la transición, esta función finalmente va disminuyendo y por lo tanto la misma célula muscular se va haciendo mucho más incompetente. Pero también ocurren otros elementos. Aumenta nuestra grasa visceral. La grasa visceral es aquella que está adherida a distintos órganos del cuerpo y que yo creo que tú habrás escuchado el hígado graso. Bueno, el hígado graso es una forma que existe de grasa visceral y además la parte metabólica, es como nosotros vamos quemando la energía, también se afecta. Disminuye la oxidación de grasa y disminuye a costa de los carbohidratos. Es decir, nuestro sistema de por sí de base está hecho para quemar grasa. O sea, si yo solamente por respirar y por vivir estoy sacando la energía desde las grasas. Y esa utilización de energía desde las grasas se llama oxidación de grasas. En la medida que vamos en la transición de la menopausia, esa capacidad intrínseca va disminuyendo. Y por lo tanto, como el sistema igual necesita sacar la energía por algún otro lado,
lo que va haciendo es básicamente sacarla de los carbohidratos, de los azúcares. Entonces, si tú lo piensas, como ya no tengo la misma capacidad de sacar la energía por la grasa, finalmente lo que va a pasar es que voy a acumular más grasa. Ahora, el músculo necesita estar en contacto constante con distintas hormonas. Existen muchas hormonas que activan el músculo, pero principalmente lo van a hacer los estrógenos, ¿ya? Y si yo tuviese que hablarte de un tipo de estrógeno específico, sería el estradiol E2, ¿ya? Que básicamente lo que hace es estimularlo, ayudarlo a que funcione mejor e incluso a mantener la masa muscular. Pero no solamente es el único, sino que también lo hace la progesterona, también lo hace la testosterona, porque aunque tú no lo creas, nosotras mujeres igual tenemos niveles de testosterona, mucho menor que los hombres, pero aún así también tenemos una cantidad que nos ayuda también para preservar la masa muscular y también nos ayuda un poco para los niveles de fuerza, ¿ya? Y también ocurren dos elementos. La hormona del crecimiento. Y a lo mejor tú piensas que la hormona del crecimiento lo tienen solamente los niños, pero eso no es así. Nosotros a lo largo de toda nuestra vida tenemos hormonas de crecimiento. De hecho, la hormona de crecimiento es fundamental para no perder la masa muscular y nos ayuda incluso a aumentarla. Pero que con los años esta cantidad que se genera va disminuyendo. Y el cortisol, se ha visto que las mujeres que están en etapa menopáusica van aumentando sus niveles de cortisol y el cortisol lo que hace es catabólico, es decir, usa músculo para sacar energía. Entonces niveles aumentados de cortisol finalmente va a hacer que vayas perdiendo musculatura. Y la musculatura que se va perdiendo, finalmente el cuerpo la va reemplazando por la grasa. Recuerda que la oxidación de grasa va bajando, pero el cuerpo aún así tiene que guardar la energía de alguna manera, entonces la va a empezar a guardar en todas las estructuras que vea, ¿ya? Y el músculo también se va a empezar a infiltrar de esta grasa. Ahora, entonces, yo podría decirte que, ok, doctora, entonces como ya sé que las hormonas afectan mi musculatura, entonces yo podría simplemente tomar hormonas y con eso ya resolverlo y listo, ya tengo mi masa muscular. Pero resulta que, ojo con la información, porque si bien parte pilar del tratamiento de la sarcopenia en las mujeres considera el uso de terapia hormonal, tenemos información que aún sigue siendo controvertida. Entonces tenemos por una parte que la terapia de reemplazo hormonal puede asociarse positivamente con, ojo, evitar la pérdida de masa muscular y la calidad. Pero tenemos también al otro lado que la terapia hormonal no protege contra la pérdida muscular propia del envejecimiento. Ahora, si lo pensamos bien, las hormonas son solamente una parte del pastel, no es, digamos, el pastel completo, sino que hay otros elementos más que influyen en cómo el músculo se va deteriorando o en cómo el músculo puede ir mejorando. Entonces viene la segunda parte, que es la nutrición, que esta parte me encanta porque sé que te va a dar mucho sentido. Cuando estamos en el periodo de transición a la menopausia, ocurren varios fenómenos. Uno es que las mujeres en general pueden tener un bajo consumo de proteínas totales. O sea, se ha visto que alrededor del 25% de las mujeres no se alimentan con la cantidad de proteínas suficiente en su alimentación. Además hay otro fenómeno que es el déficit de vitamina D. No sé si lo habrás escuchado, me imagino que sí, pero que es muy frecuente no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Y lo otro que tiene que ver con los distintos estilos de alimentación. Llámese distintas dietas o dietas de moda que muchas veces pueden haber. Entonces, comencemos con las proteínas. Solo por el hecho de consumir proteína, te va a ayudar para varias cosas que me encantaría que ahora las aprendiera porque jamás se te van a olvidar. Primero, la proteína es capaz de preservar el músculo. O sea, si yo solamente como proteína, voy a tener un efecto estimulante para que de este músculo, que está mucho mejor nutrido, pase a un músculo que está mucho más pequeño. Ahora, además,
La proteína es la base, es el ladrillo principal para lo cual me va a ayudar a construir músculo. O sea, olvídate de aumentar tu masa muscular si es que no comes una cantidad suficiente de proteína. Así que son los ladrillos principales de esta construcción. Bueno, y además, así como el músculo estimula a que no se degenere el músculo, la proteína también lo que hace es que del músculo que está debilitado, que está pequeño, lo promueve y lo hace más fuerte. O sea, hace para los dos lados. Previene a que aparezca sarcopenia y a la vez, si yo tengo sarcopenia, me ayuda a generar más músculo. Y lo más importante, lo básico, es que es la base principal para la creación de masa muscular. Entonces la proteína, es importante que necesitamos una ingesta adecuada de proteína. ¿Ya? El Institute of Medicine nos dice que al menos debiese ser 0,8 gramos kilo al día del peso corporal, ya porque nos ayuda a mantener la masa magra y se ve que mujeres que tienen poco consumo suelen acumular más grasa corporal y tienen una relación grasa magra más desfavorable. Es decir, tú solamente por el hecho de comer más proteína te va a ayudar a bajar más grasa corporal. O mejor dicho, te va a ayudar a no seguir aumentando tu grasa. Y además se ha visto que cuando tú comes pocas proteínas, tienes peor función en extremidades superiores e inferiores. O sea, además la proteína nos estaría aportando en el componente de la fuerza. Ahora, vámonos a la vitamina D. La vitamina D también tiene funciones muy importantes en el músculo, pero también en otras funciones. Se ha visto que al igual que las proteínas nos ayuda a preservar la musculatura, o sea, evita que básicamente pierda músculo. Pero también se ha visto que aumenta la fuerza. Ya solamente por el hecho de consumir vitamina D y tener niveles óptimos de vitamina D, ya va a aumentar tu fuerza de base. Además que nos ayuda a mejorar el rendimiento físico, por eso que es súper importante que si tú estás entrenando y haciendo ejercicio te estés midiendo la vitamina D. Y además que tiene otras funciones como ayudar a absorber el calcio desde, digamos, desde el intestino, también del propio cuerpo. Y con ello nos ayuda a favorecer no solamente el músculo, sino que también el hueso, mejorando su densidad. Ahora, la vitamina D, que también se conoce como 25-hidroxivitamina D. De hecho, en los exámenes, cuando nosotros lo solicitamos, no está el examen que diga solo vitamina D, sino que dice 25 OH o puede ser hidroxi. Y se pide de esta manera, básicamente. Cuando se considera un déficit, cuando ya estamos hablando de menos de 20 y severo cuando es menos de 10. ¿Qué es lo que se ha visto? Si ustedes se fijan acá, la Unión Europea tiene déficit, la India tiene déficit, China tiene déficit, Estados Unidos también, y Chile, que este es el último dato que pude obtener, estamos hablando de más de un 80% de las personas tienen déficit de vitamina D. Ahora, el estrógeno aumenta la actividad de más de esta vitamina D y en menopausia puede conducir a deficiencia de vitamina D. O sea, si les vamos sumando, tenemos en la vitamina D, el déficit, y además tenemos menos estrógeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que le va pasando al músculo? Claramente que va disminuyendo más. Ahora, el ESEO, que es un centro, digamos, a nivel europeo, que da ciertas directrices en temas de salud, nos habla que la dosis mínima al menos debería ser entre 800 a 1000 unidades día de vitamina D. Y créeme que a veces tiene que ser mucho más que eso. Bien, ¿para qué? Para mantener niveles que ojalá estén sobre los 50. Ajustar, obviamente, el índice según masa corporal, porque lamentablemente la vitamina D es maravillosa, pero tiene un problema, que es que se arrastra por la grasa. O sea, en la medida que yo tengo más grasa, menos vitamina D activa circulante voy a tener. Entonces, finalmente, nosotros tenemos que empezar a medir, básicamente cada cierto tiempo, porque puede bajar mucho más rápido o subir menos en personas que tienen mayor cantidad de grasa.
Y siempre, además de aportar la vitamina D, se debe garantizar la ingesta adecuada de calcio, al menos 1000 miligramos en el día, para ayudar y favorecer a la parte ósea. Entonces, ya hablamos de la parte hormonal, ya hablamos de la proteína, de la vitamina D, ahora nos vamos a la alimentación propiamente tal, y yo te voy a dar unos datos buenísimos. Las personas, cuando están con una dieta más de déficit restrictiva hipocalórica, si a esa dieta tú le sumas mayor cantidad de proteína, lo que vemos es una menor pérdida de masa muscular. O sea, imagínate, dietas restrictivas que las personas hacen, que significa disminuir básicamente todo, e incluso las proteínas, finalmente lo que va a hacer es que vas a estar perdiendo más músculo que grasa. Y finalmente, si pierdes músculo, vas perdiendo funcionalidad. Ahora, vamos por el otro lado. Si yo tengo una alimentación que es más alta en proteína, estamos hablando de 1,5 gramos kilo día, pero que no hace ejercicio, no preserva la masa magra. O sea, si tú no activas el músculo de alguna manera, no sacas nada con estar tomando una cantidad tremenda de proteína, básicamente. Ahora, si nos vamos por otro lado, a una alimentación que tiene una proteína de 1,2 gramos kilo día, y si yo le agrego trabajo de fuerza en 10 semanas, no mejora más el músculo que 0,8, pero se ha visto que tiene mejoras en mayor calidad y mayor salud ósea. O sea, ¿cuál es el factor acá? Ejercicio. Pues si yo puedo consumir 1,2 o consumo 0,8, pero a eso además yo le agrego ejercicio de fuerza, finalmente voy a tener más opciones de aumentar mi masa magra. Pero, como ya les dije, la proteína tiene un efecto estimulante también en el músculo. Por lo tanto, si yo aumento un poco más la cantidad de proteína, voy a estar mejorando la calidad del músculo. Es decir, más fibras efectivas, menos grasa, acuérdense de las fotos anteriores, y también la parte ósea. Pero si yo me llenara de proteína y aún así no hago ejercicio, finalmente se va a perder la proteína en sí y no voy a mejorar la parte muscular. Ahora, si hacemos, y esto es muy entretenido que aparece acá, si yo estoy en un déficit calórico, o sea, comiendo menos calorías en el día, pero agrego un alto porcentaje de proteína y además le agrego ejercicio de fuerza y además ejercicios aeróbicos, voy a aumentar mi masa muscular y además voy a ayudarme a bajar la grasa. Entonces, la papita, quiero que te lleves algo de esta presentación. Esto es más o menos la cantidad de elementos que tienen que tener tus comidas diarias, o sea, 4 comidas en el día. Ojo que yo no quiero que sea como copiarla y hacer exactamente como aparece en esta foto. Esta foto simplemente es para ejemplificarte mejor, porque es importante añadir las proteínas. Bien, entonces tenemos primero el desayuno, que si ustedes ven, tiene proteína. Y además tiene algún otro elemento, esto parece un queso, yo esto lo hice ChatGPT, pero es como un queso y eso también me agregaría un poquitito más de proteína. ¿Ya? En el almuerzo también tenemos presencia de proteína. En la merienda también tenemos presencia de proteína con este yogur que se ve acá, algunos elementos, por ejemplo las almendras como los frutos secos que también tienen un poquitito de grasa, pero también tienen proteína. Y en la cena. Entonces, ¿cuánto es lo que tú deberías consumir aproximadamente por comida? De 20 a 25 gramos de proteína de alta calidad, ¿ya? Y siempre en cada comida. Más o menos cuánto, para que tengas una idea. Bueno, este es una mano, este es un pedazo de pollo, más o menos tu tamaño de la palma de la mano, para hacerlo más práctico. Ahora, ojo, porque las dietas vegetarianas se asocian con menor masa muscular versus las omnívoras, que sí tienen productos de origen animal. Y ojo, y teniendo el mismo nivel de ingesta de proteína. Entonces pareciera, y eso hay que tener ojo, que las proteínas de origen animales pudiesen ser de mejor calidad que las vegetarianas. Entonces no quiero en el fondo alarmar a nadie, pero es un elemento que igual hay que considerarlo cuando uno se está evaluando o haciendo las pautas alimentarias. Ahora, tenemos también las dietas mediterráneas. ¿Ya? La dieta mediterránea es una de las dietas que mayores niveles de evidencia tiene en medicina y que es muy recomendable porque tiene altísimos niveles de ácidos grasos saludables.
¿ya? Entonces, lo bueno también de estas dietas mediterráneas es que se ha visto que tienen mucha mejor adherencia, tienen efectos positivos sobre el estrés oxidativo, porque nosotros en la medida que nos vamos envejeciendo nos vamos oxidando, entonces nos ayuda justamente a regular y a bajar ese nivel oxidativo. Tiene un efecto además antiinflamatorio, nos ayuda para la resistencia a la insulina y también para el catabolismo muscular, que básicamente es la pérdida del músculo. Entonces, dentro de las dietas, la que mejores resultados ha tenido para las personas, ya sea en un estado de transición a la menopausia como en menopausia, es la dieta mediterránea, y en la cual todas las comidas en el día deben incluir proteína de alta calidad. ¿Cuánto de proteína? Más o menos lo que cabe en la palma de la mano. Vamos con el tercer elemento, y que es uno de los principales de esta presentación, que es el ejercicio. Bueno, esto es lo que hace el músculo a nivel del cuerpo. Yo te diría que hace muchas cosas más, pero acá vas a poder entender por qué el músculo no solamente es el órgano para verse bonito y tonificado en la foto del gimnasio, sino que también tiene un efecto endocrino para el resto del cuerpo. Primera cosa, cuando tú haces ejercicio y vas activando tu músculo, este genera unas pequeñas sustancias químicas llamadas mioquinas. Estas mioquinas van a hacer distintos efectos en distintos órganos del cuerpo. Entonces, uno de ellos que se ve en esta imagen de acá es que nos ayuda a disminuir el proceso propio del envejecimiento y ayuda mucho a la piel. No sé si te has dado cuenta, a lo mejor en algún reel, en algún video, cuando había una persona que mostraba cómo era antes, una persona más mayor, que tenía más grasa abdominal, con una guatita, digamos, como tipo embarazado, que se pone a hacer ejercicio y que después muestra con un desarrollo muscular mayor, con menos grasa y que incluso se ve más joven. Bueno, porque justamente el ejercicio ayuda a verse más joven. Ahora, fíjate bien que estas mismas mioquinas también van a ayudarnos y van a hacer acción en el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura muy importante que está en el cerebro, por lo tanto nos ayuda a regular el apetito. Entonces, regulador de apetito. También tenemos que a nivel del cerebro actúa y se genera una sustancia que se llama BDNF. Bueno, el BDNF tiene muchas funciones positivas, pero también nos ayuda a controlar la parte emocional. Por eso que también cuando tú haces ejercicio, también te empiezas a sentir mejor anímicamente y mejor a nivel de salud mental. Ahora, a nivel del tejido adiposo, nos ayuda como la máquina más quemadora de energía, o una de las más quemadoras de energía del músculo, necesita energía para poder moverse. ¿Y de dónde saca principalmente la energía? Bueno, de la oxidación de las grasas. Por lo tanto, de todo este tejido adiposo que tenemos acá, voy a entrar en un proceso que se llama lipólisis, y eso me va a ayudar a sacar la grasa que va contenida acá en este adiposito, y finalmente esa energía que se saca me ayuda a utilizarla para las funciones del propio músculo. Y fíjate además en esta parte que es macrófago. Bueno, el macrófago es un tipo de célula inmunitaria que es básicamente el que se come todas las cosas raras. Entonces ve un virus y lo come. Ve una bacteria ahí media anómala y la come. Y se llama un proceso de fagocitosis. Nos ayuda a que nuestros macrófagos funcionen mejor. Por lo tanto, además te va a ayudar a enfermarte menos veces. Y tiene otra función también, que es a nivel de la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal es la que finalmente genera el cortisol. Cuando tú puedes, aquí dice que aumenta, pero en general el cortisol lo que va a hacer básicamente es regularlo. El ejercicio del músculo activar la glándula suprarrenal, que nos va a ayudar a regular el nivel de cortisol, y finalmente nos va a ayudar a regular las otras células inmunitarias. Y además que esto es fascinante porque a lo mejor tú has escuchado los fármacos para bajar de peso. Bueno, el músculo también va a aumentar una hormona llamada GLP-1. La GLP-1, que es parte de lo que contienen muchos fármacos que ayudan a bajar de peso, es básicamente porque nos ayuda a controlar el apetito y también la saciedad. Entonces el músculo finalmente va a aumentar este nivel de hormona. Esta hormona va a tener un efecto a nivel del cerebro y por lo tanto me va a ayudar a regular ese controlador de apetito, saciedad. Bueno, y la insulina. El músculo regula también los niveles de insulina, muy beneficioso para pacientes con resistencia a la insulina y diabetes. Y además va a sacar glucosa del hígado. ¿Ya? Entonces,
Nosotros el hígado es como un gran almacén de energía, al igual que el músculo y al igual que la grasa. Cuando tú haces ejercicio, una de las fuentes primarias también es obtenerla mediante el hígado. Entonces, súper importante sobre todo cuando tenemos personas con esteatosis hepática, porque el ejercicio me va a ayudar justamente también a sacar ese nivel de energía excedente de esa zona y poder ayudar a estar mejor el hígado. Y el hueso nos ayuda a fortalecer los huesos, por algo que yo se lo había explicado anteriormente, y obviamente que me ayuda a mejorar todo lo que se llama la función endotelial. Básicamente tus venas, tus arterias, porque el músculo nos ayuda, por ejemplo, a prevenir los infartos, los accidentes cerebrovasculares. Y también cuando hay presencia, por ejemplo, de varices en las piernas, porque muchas veces, el doctor me mandó a hacer ejercicio, tengo varices, pero me mandó a moverme más y a hacer ejercicio. ¿Pero por qué? Claro, justamente porque ayuda a esa función. Entonces, tenemos a María que se fue con sus muchas indicaciones y una de ellas dice, haga ejercicio. Bueno, necesito en el fondo crear músculo y ¿qué ejercicio tengo que hacer? Y María hace lo que todo el mundo hace. Voy a ir al gimnasio, el doctor me dijo que tenía que caminar. Ok, camino en mi caminadora. Y me dijo que tenía que hacer algo que me gusta. Bueno, me inscribí a clases de baile o de zumba y me puse a hacer clases de baile y de zumba y la pasa fantástico. Pero realmente esto sirve para crear músculo. Me parece súper bien. O sea, si María antes estaba sedentaria y no hacía ninguna actividad y ahora se pone a caminar y hacer ejercicio, claramente va a tener muchos beneficios y es buenísimo que lo haga. Pero si nos vamos al detalle, ¿esta medida realmente nos ayuda a crear músculo? Bueno, entonces entendamos cómo se desarrolla el músculo finalmente. Y yo te lo traduje, te lo dejé muy resumido en estos 4 elementos, ¿ya? Para poder entender cómo pasa el músculo yo tuve que estudiar los años, pero aquí yo te voy a explicar brevemente y muy fácil cómo funciona. Bueno, en primera instancia es necesario que el músculo esté sometido a un estrés mecánico. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a agregarle una carga al músculo y el músculo se va a contraer con esa carga. Entonces tenemos aquí un brazo con una pesa pequeña y un brazo con una pesa más grande. Cuando yo quiero agregarle estrés al músculo, le agrego más peso, porque para que el músculo pueda aumentarse en sí mismo, necesita tener una carga más grande. Ahora, no solamente estamos hablando de las cargas, no es como que tú de la nada de repente te empieces a levantar un camión y crear músculo, no, te vas a lesionar, sino que esto necesita un tiempo. Necesita un tiempo en que pase contraído el músculo o que se mantenga haciendo eso. Es decir, no basta solamente con hacer un par de cargas, sino que uno tiene que irlo repitiendo en el tiempo, porque en la medida que tú lo vas repitiendo en el tiempo, finalmente genera este estrés necesario para que el músculo aumente de tamaño. Entonces hay 2 elementos acá. Uno es la carga propiamente tal, el peso para que el músculo actúe y cuántas veces tengo que repetirlo para que el músculo finalmente se vaya adaptando. Ahora, vámonos a la parte neuromuscular, que esto nadie te lo explica, nadie. Y yo lo fui a entender recién hace algunos años. El músculo necesita activarse reclutando muchas fibras musculares. Vamos a poner acá el mismo ejemplo de este brazo con esta pesa pequeñita. Si yo tengo una pesa pequeña, entonces no todas las fibras del músculo se van a activar, porque la carga es chica. Pero cuando yo tengo cargas mayores, lo que hago es utilizar otras zonas más del músculo que no estaban siendo activadas. Entonces, finalmente, para poder ejercer esta fuerza, necesito que todas esas fibras musculares en un determinado segundo se contraigan y así yo voy a tener la fuerza. Ahora, no es necesario que tenga que tener tremendo músculo para reclutar más fibra, porque si no, imagínate, no sé si tú has visto a esas chinitas de repente que son súper poderosas y hacen calistenia y son pero un fideo, no se ve una tremenda musculatura, pero aún así tienen muchísima fuerza. Lo que más importa acá es que de las fibras musculares que tú ya tienes,
todas se contraigan al unísono en un mismo momento para que así se genere la fuerza, ¿ya? Y eso es una de las propiedades que necesita el músculo para poder funcionar mejor. Ahora, también tenemos otros elementos como los químicos, que son las activaciones hormonales. Es decir, el músculo en la medida que tú lo trabajas, se va rompiendo y además se va inflamando y además empiezan a haber un montón de otras hormonas circulando para repararlo. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento se va a generar en la medida que el propio músculo genere sustancias químicas que producen irritación y le mandan información al cerebro de que necesita repararse. Y el cerebro, mágicamente en el área de la hipófisis, va a generar la secreción de hormonas, entre una de ellas la hormona del crecimiento, para mandar información a que el propio músculo sea capaz de repararse. Y por último, la parte estructural que yo ya te la dije. El músculo necesita para poder crecer estarse rompiendo, que se llama microfracturas, inflamando a través de mediadores químicos, activando el eje hormonal y finalmente cambiando su estructura propiamente tal mediante la reparación y la remodelación. Así que estos son los principios básicos para poder entender cómo funciona tu músculo y cómo se crea más masa muscular. Entonces volvamos al caso de María, ya conociendo los principios de cómo actúa el músculo. María camina, María va a sus clases de baile, pero María también necesita otro elemento. Y ese elemento es el trabajo de fuerza muscular. ¿Y cuánto? La dosis mínima registrada que se ha estudiado efectiva para María son al menos 2 veces a la semana. Entonces, tenemos a María, porque ¿qué es lo que puedes hacer tú también? Tenemos a María que ya está en menopausia, o puedes ser tú a lo mejor en un estado, una transición hacia la menopausia, que ya refiere síntomas. ¿Será que María, cuando fue a consultar a su doctor, ya tenía una sarcopenia y por eso gran parte de sus síntomas se explicaban por esto mismo? Entonces es importante que nosotros, los médicos, de hecho, hagamos una búsqueda activa sobre la sarcopenia y eso significa hacer un diagnóstico correcto de sarcopenia. Bueno, tenemos, esta es la EWGS-OP2, que básicamente es una de las guías para poder hacer los diagnósticos. Existen muchas guías para hacer diagnóstico de sarcopenia en el planeta, pero esta es una de las que más se utilizan y la que nosotros utilizamos acá. Bueno, básicamente incluye 3 principios. Uno es la baja fuerza muscular. Lo segundo es la baja cantidad o calidad de músculo y la tercera es la baja performance o rendimiento muscular. Cuando tú tiene que estar al menos 2 presentes para poder hacer el diagnóstico de sarcopenia, que básicamente es baja fuerza muscular y baja cantidad muscular. Ahora, solo por el hecho de tener baja fuerza muscular, ya eres una persona que probablemente puede tener una sarcopenia. Ahora, si están las 3 presentes, asociadas a una baja performance muscular, entonces porque ya tienes un criterio avanzado, una sarcopenia severa. ¿Cómo nosotros medimos la fuerza muscular? Y yo te invito a hacerlo porque es muy sencillo. Hay algunos elementos que se llaman el dinamómetro. El dinamómetro mide la fuerza de la mano. Y en otro video yo te voy a explicar de qué se trata esta fuerza de la mano. Pero para que tú lo entiendas de forma general, la fuerza de la mano es un indicativo de fuerza musculoesquelética total. Por lo tanto, cuando nosotros lo medimos, que puede ser de varias formas, de esta forma más manual, de esta forma más palmar, nos ayuda a identificar cómo está tu fuerza a nivel global. Bien, cuando estamos hablando de sarcopenia en mujeres, cuando la fuerza está disminuida en menos de 16 kilos de fuerza de la mano. Bien, por estas mismas guías clínicas que las que yo les comentaba. Pero también hay otra forma de poder evaluar la fuerza muscular cuando tú no tienes este elemento, que es una prueba que se llama el test de la silla, que significa levantarse y sentarse 5 veces. Bien, entonces acá estás sentada,
te levantas y eso lo haces 5 veces seguidas. Ya tiene que ser de una forma rápida, pero obviamente ejecutando bien el movimiento. No, hay sarcopenia cuando te demoras más de 15 segundos en hacerlo, pero ojo, si yo me demoro más de 10 segundos en hacerlo es porque ya puede haber un rendimiento muscular disminuido. Entonces lo ideal es que hagas esta prueba y estés en menos de 10 segundos. 10 segundos ya es algo límite y 15 segundos ya porque puede haber este proceso de sarcopenia. Ahora, para medir la cantidad y la calidad muscular tenemos algunos elementos. Fíjate que prácticamente todos los estudios clínicos y las guías recomiendan el DEXA como lo que nosotros decimos el gold estándar, o sea, el que manda más, con el cual yo voy a precisar el diagnóstico. Lamentablemente es una instrumental, es una máquina que no está presente en muchos lugares. De hecho, esta máquina, esto es como hacerse un escáner. Esta máquina es carísima, entonces no todos los centros lo tienen y menos en las ciudades. Básicamente lo que hace es como escanearte el cuerpo y con eso va detallando cuánto es tu grasa y tu músculo, tu hueso en distintas zonas corporales. Y en base a eso te lo va dando en un formato guía y uno va tomando decisiones y haciendo de ahí las apreciaciones. Pero también tenemos otro elemento que se llama la bioimpedanciometría. Ya existen muchas bioimpedanciometrías en el mercado, sin embargo hay algunas pocas que sí están estandarizadas y que son finalmente las aceptadas para poder hacer los diagnósticos de sarcopenia. Bien, esta es una de ellas y básicamente lo que hace es también entregar un documento donde se van analizando las distintas zonas del cuerpo, tanto de grasa como de agua, como de músculo, tu grasa visceral, que a nosotros nos ayuda mucho para tomar decisiones médicas. Y finalmente esto es lo que se entrega. Ya ambas son formas indirectas de poder medir más o menos tu composición. No va a haber nada 100% certero. O sea, para que tú tuvieses que medirte la composición muscular literalmente certera, directa, tendría que estar literalmente muerto. Entonces, finalmente nosotros ocupamos este elemento para hacer una estimación de más o menos cuánto es lo que tiene, ¿ya? Y de ahí empezar a trabajar. Ahora, existe otra forma mucho más económica de poder hacer las mediciones que se llama la medición de la pantorrilla. Lamentablemente esto se utiliza más en adultos mayores y puede afectarse el diámetro, sobre todo cuando hay edema o inflamación o retención de líquidos en las piernas, sobre todo ocurre mucho en las mujeres cuando tenemos nuestros ciclos hormonales o bien cuando hay acumulación de grasa, por lo tanto tiene también un margen de errores y es mucho mejor realizarlo en adultos mayores. Ya lo normal es tener de 31 a 34 centímetros. Y si hablamos de la performance muscular, existen muchas formas de poder evaluarlo. Estas son algunas de las poquitas pruebas que yo te he ido dejando. Pero existe algo que tú puedes hacer en casa que se llama el test de velocidad de la marcha en 4 metros. Básicamente, esta mujer camina en una distancia de 4 metros y uno toma el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoró en caminar los 4 metros? ¿Ya? Y lo normal es que sea menor o igual a 0,8 segundos. Entonces, divido 4 metros, divido el tiempo que me demoré en hacer esos 4 metros y tiene que ser normal cuando es menor a este monto. Ahora, este es un estudio súper interesante que lo hicieron unos coreanos, los cuales sacaron muchísimos datos, de miles de datos de personas. Y lo que hicieron básicamente fue dividir los tipos de sarcopenia. Ya no te voy a dar la lata de explicarlo todo, pero simplemente quiero que sepas que la sarcopenia la fueron dividiendo en 3 puntos. Cuando se requiere desarrollar más la fuerza muscular, cuando se requiere más desarrollar la masa muscular en el caso que te salga baja, o si además necesitas trabajar la parte de la performance física. Y lo que ellos hicieron es que por cada estadio de la sarcopenia se trata con ejercicio de manera distinta. Entonces, si tú te fijas acá, si es una persona que tiene sarcopenia y lo que más tiene bajo es la masa muscular,
Entonces, el tipo de ejercicio que tiene que realizar es al menos 3 veces en la semana por un periodo de 24 semanas. O sea, imagínate que eso es muchísimo tiempo solamente para desarrollar masa muscular, que a veces pasa con las personas que empiezan a ir a los gimnasios, empiezan a entrenar y piensan que al mes o a los 3 meses van a tener resultados. Pero resulta que esto puede tomarte básicamente 6 meses para poder crear músculo. Bien, esto habla un poquito de las intensidades, porque acuérdate de la foto que salía una pesa chiquitita versus una pesa más grande. Si yo quiero tener más masa muscular, necesito un estímulo mayor, por lo tanto, mayor carga que sostener. El tiempo recomendado y también el tipo de ejercicio que básicamente es aquí ejercicio de fuerza, ¿ya? Entonces, ellos lo que hicieron básicamente fue que por cada tipo de sarcopenia que veían se le hacía una prescripción de ejercicio distinto. Acuérdate que para desarrollar el músculo, además de las proteínas, además de las hormonas, tú necesitas un estímulo suficiente para poder desarrollarlo. Entonces, estas son las recomendaciones generales que nosotros les damos a los pacientes sobre los tipos de ejercicios que necesitan para recuperar su masa muscular. Uno son los ejercicios aeróbicos, trote, el caminar me parece perfecto, es un muy buen ejercicio aeróbico, pero también el ejercicio de fuerza en una cantidad mínima, como te lo había dicho, 2 veces a la semana. Por lo tanto, tenemos el entrenamiento combinado. Ya el entrenamiento combinado nos va a mejorar y vamos a tener mejores resultados. Esto es lo que se llama el FIT. Esto es lo que nadie hace finalmente, sino que uno simplemente va al gimnasio y como que va y hace cualquier cosa y finalmente no hay una lógica, no hay un para qué, una prescripción correcta del ejercicio, sobre todo cuando tenemos algún tema de salud. Ya, este es el principio del FIT. Básicamente el ejercicio tiene que cumplir una frecuencia. Bueno, ¿cuántas veces a la semana voy a necesitar ir para tener un resultado? 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, etc. Bien. La I de intensidad. ¿A qué intensidad? Cargas bajas, cargas medias, cargas altas, porque cada carga baja, media, alta va a activar al músculo de manera diferente. Además, tenemos el tipo de ejercicio, aquí está FIT con 2T. El tipo de ejercicio si vamos a trabajar con un ejercicio aeróbico o con un ejercicio de fuerza o vamos a trabajar con ambos. Y el tiempo, ¿cuánto es el tiempo de entrenamiento el cual voy a necesitar? Media hora, 40 minutos, 1 hora, etc. ¿Qué es lo que se ha visto cuando uno trabaja con buenos modelos FIT y hay un objetivo claro de qué es lo que se quiere finalmente lograr? Cuando tú haces de 3, pero fíjate bien, 3 a 6 meses de entrenamiento de fuerza, se vio que la fuerza, estamos hablando solamente de fuerza muscular, aumentaba entre un 40 a un 150%. Obviamente va a depender, porque es un margen grande, va a depender de las características propias del individuo, de la intensidad del programa de entrenamiento. No es lo mismo hacer ejercicio de fuerza 2 veces a la semana que hacer 4 o 5 veces a la semana. Acuérdate que el cuerpo, además de la carga, el músculo, además de la carga que se necesita la cantidad de veces que tienes que repetirlo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros le ponemos volumen finalmente. A mayor volumen de entrenamiento, de fuerza, entonces claramente voy a tener otros resultados que a menores volúmenes de fuerza. También se vio que hay un aumento de la masa corporal magra total entre 1 a 3 kilos. ¿Ya? Entonces, entre este periodo se vio que aumentaba tu musculatura de 1 kilo a 3 kilos. Y además que la área de la fibra muscular aumentaba entre un 10 a un 30%. ¿Se acuerdan las fibras que habíamos visto antes y cómo se iba perdiendo la sarcopenia y se hacía más chiquitito? Bueno, aquí se vio que esta área aumentaba entre un 10 a un 30%. Obviamente, esto no va solamente dedicado al tema del ejercicio propiamente tal, sino que hay que considerar las otras variables, como las proteínas, la ingesta de carbohidratos, porque finalmente el músculo no solamente, y te lo voy a explicar en un video, no solamente necesita proteínas, sino que también hay que agregar carbohidratos para que tenga un efecto mucho más estimulante en el músculo. Considerar los niveles de vitamina D que ya habíamos hablado, de creatina, que te voy a explicar después, el descanso, es decir, el sueño, y obviamente tu nivel de estrés. Acuérdate que el nivel de estrés elevado aumenta el cortisol y el cortisol tiene un efecto catabólico en el músculo. Esto es algo, una prescripción médica del ejercicio, lo extraje del Exercise Medicine,
me gusta porque queda un poquito más claro. Cuando uno hace prescripciones del ejercicio, es importante considerar el nivel de actividad física global que tú tienes. Si, por ejemplo, trabajas sentado o trabajas caminando o cuánto tiempo pasas deambulando, caminando de un lugar a otro. Pero también considera y tú puedes prescribir el tipo de ejercicio que vas a hacer. Cuántas veces a la semana, a qué intensidad, cuánto tiempo, qué tipo de ejercicio vas a hacer o incluirle más actividad física como los pasos en el día, ya que uno puede empezar por metas pequeñas y después aumentarlo con mayores cantidades de pasos en el día. ¿Ya? También considerar acá las contraindicaciones. Una persona, por ejemplo, que por a veces motivo no puede hacer un nivel muy alto de actividad física, también importante. Y bueno, también agregar el entrenamiento muscular. ¿Cuántas veces en la semana? Acuérdense, dosis mínima 2 veces a la semana. Y una pauta de entrenamiento tiene que tener elementos específicos que nosotros consideramos dependiendo del objetivo que se quiera lograr. Entonces, si yo soy una persona que quiere prevenir la sarcopenia, es distinta a alguien que ya está con un proceso de sarcopenia y cuánta sarcopenia tiene, si tiene leve, moderada, severa. Entonces, base a eso es lo que se crea una planificación del ejercicio, que es básicamente, bueno, ¿qué ejercicio voy a hacer o voy a necesitar? Generalmente, cuando se trabaja con sarcopenia, siempre se intenta prescribir entrenamiento de músculos grandes, de grupos funcionales grandes, por ejemplo, que se aplican en una sentadilla. Y eso requiere una cantidad de series, repeticiones, tiempo. Bien, ¿cuál va a ser la carga o las intensidades según el tipo de sarcopenia que yo tenga? ¿Cómo van a ser las progresiones? Porque el músculo, como yo les dije, necesita tiempo también para poder irse creando. Recuerden, de 6 meses se puede aumentar. Entonces tampoco uno puede llegar y aumentar las cargas de una semana para otra. Es por eso que muchas veces las personas terminan lesionándose. Bien, entonces cada elemento de la prescripción debe incluir cuáles son los grupos musculares, el tipo de ejercicio que se va a trabajar, cuántas series voy a necesitar, cuántas veces tengo que ejecutarlo, cuál va a ser mis cargas y cómo yo lo voy a ir progresando en el tiempo. Bonus, creatina, porque me puede decir, doctor, ¿y la creatina, que es un motivo de consulta súper frecuente, una pregunta que ocurre si necesita o no creatina? Bueno, veámoslo. En general, las mujeres presentamos depósitos endógenos de creatina un 70 o un 80% menores que los hombres. Y es básicamente porque también tenemos menor musculatura y porque además consumimos menos proteínas que los hombres. Entonces ocurren estos dos fenómenos. Podría ser, porque esto todavía está trabajando, se van saliendo nuevos estudios. La creatina tiene un nivel de evidencia extraordinario, es muy buen producto, ¿ya? Pero digamos, lo negativo de esta situación es que todavía existen muy pocos estudios realizados en mujeres y menos en nichos más pequeños como las mujeres en transición hacia la menopausia y menos mujeres en estado menopáusico. Entonces puede hoy día ser una solución no farmacológica para contrarrestar el declive de la función muscular en mujeres menopáusicas, ¿ya? Pero no significa tampoco que si yo entre más creatina consuma y si no hago ejercicio vaya a tener más músculo, para nada, porque la creatina no es algo para crear músculo. La creatina es un sustrato energético que se ocupa cuando uno está haciendo ejercicio y que tiene una duración muy cortita de algunos segundos. Entonces la creatina te va a ayudar para poder sacar potencia cuando tú vayas a ejecutar el ejercicio. Pero no necesariamente la creatina, por tan solamente hecho de tomarla, es porque te vas a hinchar o vas a aumentar el agua y con eso te vas a ver más tonificado. Para nada. Entonces, algo que vimos, conclusiones finales de esta presentación y quiero que te quede claro. Te conté una historia frecuente de qué es lo que le pasa a María de su dolencia y que todo esto tiene un origen. ¿Qué pasa con la transición hacia la menopausia, con tus hormonas, con todo? El músculo también como una entidad que nadie ve y que también es parte de tus síntomas. ¿Cómo influyen las hormonas, la proteína, la dieta, el ejercicio en el músculo finalmente? ¿Cómo elaborar un buen diagnóstico para saber si efectivamente tú estás en riesgo de una sarcopenia o tienes sarcopenia? Y hacer una prescripción correcta médica del ejercicio que tú necesitas.
Así que mi mensaje final, ¿qué quiero que te lleves y que hagas ahora? Lo primero es verte, ya saber cuánto es la magnitud del problema y qué es lo que finalmente necesitas. Elaborar los correctos diagnósticos para poder así llegar a una mejor solución. Siempre individualizar el manejo, jamás. Por eso que las dietas restrictivas, los ejercicios que tú puedes ver de repente en los reels, la información, de repente uno la hace y no funciona. Y es porque cada cuerpo responde de manera distinta, ya sea a niveles hormonales, a nivel de alimentación, a nivel de tolerancias alimentarias, a nivel de gustos alimentarios y también de ejercicio. Hay personas que van a necesitar más tiempo para crear masa muscular porque no todos somos iguales. Distintos niveles de ejercicio tenemos, distintos niveles de fuerza. Entonces, cada persona responde de manera distinta. Y lo más importante es recontrolarte, porque no solamente sirve que tú llegues y vayas al gimnasio, tú tienes que estar constantemente midiéndote, viendo tus progresos, tus avances, poder ir aumentando las cargas de entrenamiento para que finalmente vayas viendo esos resultados. Así que como mensaje final, no hay mejor fármaco que un ejercicio que esté bien prescrito. Si te gustó este video, déjame abajo en los comentarios si lo pudiste ver y si te quedó muy clara la información. Y además, simplemente te quiero pedir una cosa, que me ayudes. Compártele este video a aquella mamá, familiar, amiga del trabajo que le pueda servir, porque yo sé que esta información que poco se sabe es tan relevante para que tú puedas entender qué realmente le está pasando a tu cuerpo y no simplemente le eches la culpa así como a la menopausia o porque ya me va a llegar la menopausia o porque simplemente estoy envejeciendo, porque todas estas cosas nosotros las podemos tratar, controlar para que tú te puedas sentir mucho mejor. Así que cuídate, un abrazo y nos estamos viendo pronto.